Ok. ¿Ustedes han escuchado la expresión la suerte está echada? Yo lo digo mucho, dice, ya las cartas están echadas, digo a cada rato que hago algo. Pero ustedes saben qué significa y dónde nació eso. Esto lo escuché, ¿verdad? Uno lo que hace para traer ilustraciones, escucha, lee el periódico, como esta mañana el hermano hablaba de las vasijas y habló del beduino que se consiguió las vasijas en el mar Muerto, para hablar de que nosotros somos vasijas de barro y que el tesoro está dentro. Pero esta ilustración se la escuché a Miguel, a Sugel Michelén, ¿verdad? Porque quiero hablar sobre la entrada de Jesús y lo que significó. Pero él decía, y eso es la historia verídica, esta frase la acuñó, la creó, ¿sabe quién? Julio César. Julio César, el emperador, ¿verdad? ¿Y qué significa la suerte está echada? Quiere decir que al tomar una decisión hay un punto de ¿qué? De no retorno. Hay un punto de cuando dice uno, ¿verdad? La suerte está echada es que uno va, ¿cómo? Para adelante. ¿Ok? Y que ya ha medido las consecuencias, pero que eso no se conoce las consecuencias que van a venir, pero él, ¿verdad? ¿En quién dejaba las cosas? En el destino. Bueno, la suerte es echada, voy hacia adelante. ¿Por qué dijo él esto? Resulta que Julio César estaba en un territorio que se llamaba las Galias. Y de ahí viene, ¿usted ha escuchado alguna vez que lo que le gusta el fútbol, que dice el equipo galo? ¿De dónde viene? Bueno, ellos vienen de que Galia era un país que estaba formado por Francia, Bélgica y Holanda. Y Julio César era, ¿verdad? Era emperador o era gobernante sobre eso. Pero ¿qué pasó? Cuando él llegó, él no podía pasar, era ilegal y podía producirse una guerra si él pasaba el río que se llama el Rubicón, ¿verdad? Porque era prohibido pasar allá, porque ahí estaba ya la provincia de Italia. Él era esa provincia de Francia, Bélgica y Holanda formaban la Roma, pero no era el Imperio Romano. Entonces él cuando llegó al extremo de este río, él dijo esta frase, la suerte está echada, porque él sabía que si pasaba venía una guerra. No podía poner un pie otro gobernante que no fuera, ¿verdad? De ese territorio, y él poseía. Entonces este río era el límite del poder del gobernador de Galia, y este no podía adentrarse de forma ilegal porque él iba a entrar a Italia. Entonces Julio César le dijo así, mire, la frase en latín, porque ellos hablaban latín, dice, alea yapta es, significa la suerte está echada. Y fue el comienzo de la República, ¿verdad? Y de la Roma, de ese imperio empezó porque él dijo, la suerte está echada, podemos perder, podemos ser todos asesinados, pero al entrar él por ese río, era una declaración de guerra y él pudo. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque Jesús, cuando iba entrando a Jerusalén, después de terminar su ministerio, él dijo, las cartas están echadas, la suerte está echada. Ya yo que voy, ¿a dónde iba a terminar Jesús al entrar a Jerusalén? Iba a terminar en la cruz. Entonces él fue su último entrada a Jerusalén, ya él sabía las consecuencias de su entrada a Jerusalén, que este domingo, que celebramos hoy, él estaba entrando a Jerusalén, pero el próximo domingo iba a estar ya resucitado, pero el viernes iba a ser crucificado. Así que con esta introducción vamos a leer, por favor, Marcos 11:1. Y vamos a leer la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátelo y tráigalo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué haces desatando ese pollino? Y ellos respondieron, tal como Jesús le había dicho. Y le dieron el permiso. 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron por encima sus mantos. Y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Versículo 11. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió por Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Así que en el capítulo 11 de Marcos,
Jesús entra después de 3 años y medio de predicar el evangelio, hacer milagros. Estaba al final de su ministerio y emprendió el viaje final a Jerusalén. Jesús había llegado al punto de ¿qué? De no retorno. Las cartas, la suerte está echada. Así que se dirige a Jerusalén, un viaje sin retorno, donde terminaría la misión. Ya él dice, ya todo se ha cumplido. Ya hice lo que tenía que hacer. ¿Verdad? De acuerdo, que estábamos hablando más temprano sobre la producción y sobre los frutos. Jesús no vio mucho fruto de su ministerio, pero él había hecho lo que el Padre le había mandado hacer. Amén. Terminaría la misión en la tierra. Así que Julio César entró en Roma con ejércitos armados para pelear. ¿Y cómo entró Cristo a Jerusalén? Montado en un pollino, por el cual hablaremos hoy. El montado en un pollino de manera humilde y con una actitud de siervo, ya que como él dijo, su reino no es de este mundo. ¿Verdad? Jesús podía haber entrado como el rey de reyes, Julio César. Jesús es mucho más que Julio César, pero Jesús entró en un pollino y César entró, ¿verdad? Con toda. Así que él nació para morir en la cruz. Él sabía su propósito y eso nosotros nos llama como cristianos. Tenemos un propósito en la vida. Jesús lo sabía. No te digo que no encuentres que todavía hemos pasado, ¿verdad? Aquellos que tenemos años como cristianos, buscando el propósito como algo oculto, algo especial, alguien que no tiene nada que hacer, ¿verdad? O sea que pero el propósito como cristiano es dar la gloria de Dios para que los demás la vean, es vivir para Él, es predicar el evangelio, es hacer discípulos. Y los demás de acuerdo a lo que Dios te ha calificado. Pero es tan importante, ¿verdad? Es tan importante. Este es el mensaje. Lo que Él iba a hacer en la cruz es tan central que dividió a la humanidad entre hijos de Dios y hijos de ira. Es tan importante este pasaje que Mateo le dedica un tercio. Un tercio del libro de Mateo se dedica a la semana final de Jesús. ¿Verdad? Eso está del Jesús del 21 al 28. Marcos le dedica un tercio. Y Lucas le dedica la mitad. Nosotros que estamos estudiando Lucas, cuando lleguemos al capítulo 12, estamos en el 10, terminando el 10, desde el 12 hasta el 21, se trata de la semana final de Jesús. Así que mire, tan importante que de 89 capítulos que tienen los evangelios, ¿verdad? 89 que tienen los evangelios, 30 hablan de la última semana de Jesús. La entrada triunfal, este es uno de los 3 eventos que habla todos los evangelios. La entrada triunfal lo consiguen en los 4 evangelios. ¿Verdad? ¿Qué otro pasaje está en los 4 evangelios? La alimentación de los 5,000, de los 7 panes y 2 peces. Y la resurrección de Jesús es el otro evento. 3 eventos que están en todos los 4 evangelios. Así que mi objetivo el día de hoy, creo que lo puse ahí, ¿no? Mi objetivo el día de hoy es que veamos a través del pasaje el peligro de que cuando aclamamos a Jesús como Rey, tener plena conciencia de lo que eso significa. Porque estas personas que hicieron, este domingo decían, Hosana. Y el viernes estaban gritando, crucifíquenle. ¿Sabes qué es el peligro? Hoy quiero que atendamos el peligro de tener un Jesús en la mente que no es el Jesús verdaderamente para el que Él vino. Cuando nosotros tenemos una idea de Jesús y no cumple nuestra expectativa, le dejamos. Indistintamente no estamos diciendo crucifíquenle, pero le dejamos. Él vino para ganar a lo suyo. Así que Él no es Jesús, ¿verdad? De un domingo. Él es Jesús de toda la semana. Amados, podemos, como la multitud del domingo, decir Hosana y la próxima semana estar diciendo crucifíquele. Así que esto ocurra el domingo, es el comienzo de la semana de pasión y de eso vamos a hablar. Así que vamos al primer punto. El Rey soberano. Vamos al versículo 1. Voy a tomar un poquito de agüita. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos. ¿Verdad? Betfagé significa casa de higos. Desconocido lugar, pero es un lugar que estaba allí en el camino a Jerusalén. Betania, ¿recuerdan Betania, lo famoso de Betania? En Betania dice que Jesús muchas veces pasó por Betania y que a lo mejor se alojó allí porque Jesús no tenía dónde vivir. Pero ahí vivían, ¿quién vivía en Betania? María, Marta y Lázaro. Esos eran los amigos de él. Dice que él pasó mucho. Y Jesús, cuando entra, ¿de dónde viene Jesús? Jesús venía de Betania y Betania queda a 3 kilómetros de Jerusalén. Ahí vivía Lázaro, Marta y María. Y lugar, ¿él venía de dónde? De resucitar a Lázaro. Como él había resucitado a Lázaro unas horas antes, unos días antes,
La gente ya sabía que Jesús iba a entrar y eso fue la multitud, mucha de la multitud. El Monte de los Olivos, se cuenta, ¿verdad? Dice que el Monte de los Olivos se encuentra al este de Jerusalén, a 800 metros del norte del mar, lugar cerca del lugar donde Jesús fue arrestado y lugar donde Jesús oró y sudó, ¿verdad? Gotas de sangre. Así que Jesús dice que Jesús envió a dos. Dice, vaya a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado, el cual nadie se ha montado. Mira, no se dice, la Biblia nos dice quiénes fueron esos dos discípulos. Pero lo interesante de esto es que Jesús tenía rato que no iba a Jerusalén. Y Jesús sabía que allá había un pollino que no había montado a nadie, que estaba amarrado allí. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que Jesús estaba en control. Que Jesús, cuando mandó a estos hombres a qué? A hacer ¿verdad? Jesús a veces nos manda, no es que cosas locas, Jesús nos manda a hacer cosas que para nosotros no tienen sentido. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Vaya y busque un pollino y que no ha sido montado. Jesús quería que ellos se dieran cuenta que tenían que confiar en Él. Al ver ese pollino que Él les dijo, a pesar de todo, ellos seguían impresionándose de lo que hacía Jesús, porque se nos olvida, sí nos olvida. ¿Eh? Entonces ellos al ver el pollino me dicen, bueno, el maestro nos mandó y aquí está. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Por lo que venía el viernes, por lo que iba a sufrir Jesús. Ellos querían que crecieran en confianza. En los próximos días Él iba a ser arrestado, Él iba a ser crucificado y le estaba diciendo, mire, esto que está pasando yo tengo el control. Jesús lo sabe todo, a Él no se le escapa nada, hermano. No hay nada oculto para Él. Para los creyentes saber que Jesús lo sabe todo. ¿Qué nos dice eso, hermano? ¿No te da paz y tranquilidad? Pero es que yo estoy aquí y ahora quitaron esto y ahora esto y aquello. Jesús no juega los dados. Tú estás aquí porque Dios lo permitió. Y Él tiene el control. Y cuando se cierra una puerta, Él mismo está detrás de todo eso. Así que la reacción del conocimiento de que Dios tiene control de todas las cosas, nos da una confianza grande. Al igual que ellos al verlo, nos da una confianza grande. ¿Has pensado la bendición de saber que Dios todo lo conoce? Para nosotros es una bendición que Dios conozca todo. Para los incrédulos, ¿qué será? Terror. Porque a los incrédulos les gusta que vivir en las tinieblas, hacerlo oculto. Y cuando, oye, y este me dijo que Dios lo sabe todo. Y mira lo que hice anoche y lo que para nosotros es un gran descanso. Porque cada uno será juzgado de acuerdo a la propia justicia. El creyente será juzgado por las obras de Cristo. Si nosotros fuéramos juzgados por nuestras obras y Dios lo conoce todo, ¿cómo salimos de ese examen? Mal. Pero sabemos que Jesús lo vivió por nosotros y Jesús lo perdonó en Cristo. ¿Cuál es nuestra reacción al conocimiento de que Dios de todas las cosas en tu vida, ni aún las cosas que han salido de tu mente y de tu boca, ya Dios las conoce? Eso es hermoso y maravilloso, saber que en todo Dios tiene control. ¿Te imaginas qué sentirían esos dos discípulos al llegar a la aldea y ver el pollino que nadie había montado frente a la casa como Jesús lo había visto? ¿Sabe lo que dice Isaías 46:11? Lo que he dicho haré que se cumpla y lo que he planeado se cumplirá. No solamente en la vida de Él, en la tuya y en la mía. Amén. Y esto es la demostración de un gran atributo que la iglesia ha olvidado, que es la soberanía de Dios. Porque cuando Dios es soberano, el hombre no. No controlo nada, pero mi Dios controla todo. Pero la iglesia quiere predicar de un Dios que está sujeto a mis planes. Que el soberano aquí es ¿quién? El hombre. Que el hombre es el que tiene agarradas las cosas por el sartén. Y el que tiene agarradas las cosas por el sartén, por decir un dicho popular, es Dios. Mira, Dios ha planificado todo, lo que venía para su vida, cómo iba a terminar su vida, y también ha planificado la vida tuya. ¿O recuerda Job? Job dijo, ningún propósito tuyo puede ser estorbado, dijo Job. Job 42:2. Nada de lo que Dios tiene planeado, ni yo lo puedo estorbar. El diablo mucho menos. No lo puedo estorbar, ¿verdad? Dios tiene propósito con su creación. ¿Cuáles son los 3 propósitos que yo he podido mirar? Uno, glorificar. Cuando Él vino, Cristo vino ¿qué? A mostrar la gloria de Dios. Él vino a mostrar la gloria de Dios. También otro propósito de Dios es salvarnos. Y otro propósito, ¿cuál es? Santificarnos. Y ninguno de esos propósitos va a ser ¿qué? Estorbado por nosotros. Como hablamos, esta mañana hablábamos, ¿verdad? Santificar a sus hijos es un propósito para nosotros, hacernos maduros, hacernos apartados.
Y a veces nosotros no somos lo suficientemente diligentes con esta encomienda de ser más santos cada día y disciplinados. Entonces, hablamos una palabra que hablamos esta mañana. Dios tiene un plan alternativo. Hablando de que todo en mi vida se va a cumplir. Y Él dice que yo al final de mi vida voy a ser un hombre más maduro en la fe y yo no estoy siendo lo suficientemente diligente con los medios que Él me ha dado para hacer lo que va a hacer Él. Lo va a cumplir, porque ningún propósito de Dios será estorbado por nosotros. Isaías 46:10 dice, nada sucede excepto mi propio propósito. Así que cuando viniera todo lo que estaba por ocurrir esa semana, el arresto, la pasión, Él quería recordarles con este pollino, lo que Él vio, que Él estaba en control. Dios controla el mundo. Así, lo trágico que pareciera, todo está bajo su control. Desde lo más trivial, como la caída de una hoja, hasta lo más terrible, como es su muerte en la cruz, Dios lo tiene, porque Dios está en control y está ejecutando un plan. Amados, si quieres entender más las cosas, a ver, horizontalmente, ¿verdad? Horizontal. Tienes que entenderla verticalmente. ¿Sí? Lo horizontal me muestra ¿qué? Al conocer lo vertical. Si yo quiero conocer un poco más de lo que es la familia y lo que es ser un esposo, lo que es ser esto, ¿qué debo que hacer? Crecer más verticalmente. Para vivir en esa paz y en esa confianza, hay un término que no es mío, sino de un programa que escucha muchas veces mi esposa y yo a veces. Nancy Voldemort dice, el cielo gobierna. Y siguió gobernando en el tiempo de Cristo y sigue gobernando hoy día. Su plan no es un final feliz, porque el final feliz, su plan es, ¿verdad?, que Él fuera entregado por un traidor y que fuera clavado en una cruz y que Él quería que sus discípulos supieran que cada detalle estaba dirigido por Dios. Si vamos a Juan 10:18, no lo busquen, anótenlo. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, nadie, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla. Y este mandamiento lo recibí de mi Padre. Él iba a morir en la cruz, pero ¿quién había puesto su vida? Él mismo. Seguimos versículo 3, ¿verdad? Si alguien les dice por qué hacen esto, volvemos a Marcos. Dígale que el Señor lo necesita y enseguida los devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Versículo 5, y algunos de los que estaban ahí dijeron, ¿qué hacen desatando ese pollino? Versículo 6, ellos respondieron tal como Jesús le había dicho y les dieron permiso. Cuando Dios nos va una orden, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por muy extraña que vete a buscar un pollino que nadie ha montado allá, cuando nosotros no conocemos, tenemos rato que no vamos a Jerusalén. Y si eso es extraño, no te ve, ¿sabe qué, hermanos y hermanas? Hay bendición en obedecer. Hay bendición en obedecer, ¿verdad? Muchas veces queremos los detalles, pero muéstrame cómo es la cosa. Vas a plantar una iglesia, pero a ti nadie te conoce allá, tú eres de allá, Maracaibo, y viviste en San Cristóbal. ¿Cómo vas a ganar tu gente de otras? Tú vete para allá. Pero lo más bonito, dicen los plantadores o iniciadores de iglesia, que se van con un grupo. Y aquel hermano empezó como un 12, tenían músicos, tenían aquello. Llegaron toda la banda completa. Tú no te preocupes de eso, tú ve para allá, que yo te voy a hacer. La bendición está a ti en ser fiel y obedecer, ¿verdad? Porque solamente la orden es más que suficiente, porque no queremos los detalles, no, sino saber quién te dio, quién te dijo que obedecieras. ¿Quién no está diciendo que obedezcamos? El Señor. Y nosotros decimos, pero explícame cómo es la cosa. Pregunto yo, ¿qué te ha ordenado Dios hacer? ¿Qué te ha dicho Dios que hicieras? Estos dos hombres fueron y obedecieron. Pero nosotros también, Dios nos está diciendo que hagamos algo. ¿Cómo estamos obedeciendo al plan de Dios? Quizás, mis amados hermanos, con mucho respeto, Dios está esperando que obedezca para contestar tus oraciones. ¿No te has pensado? Tengo tiempo orando por eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se me da esto? ¿Y por qué Dios no cambia? Aquí hay gente que ha estado y están pensando en algo que necesitan para su familia y se han ido defraudados. Y a mí se me asemejan a estos hombres que decían crucifíquenle. No porque ellos quieran matar a Jesús, sino porque tienen un Dios a su medida. Si yo voy a la iglesia, Dios cambia a mi marido, que es bien tremendo. Señores, es una cruz que tú me pusiste. Pero tú te estás sometiendo a mí. Tú estás creyendo la palabra.
Tú estás mostrando el evangelio a tus hijos. No, yo espero que lo cambie para que todo cambie. Es él que tiene que cambiar. Si no obedeces, no va a pasar nada. Porque somos muy dados a mirar las faltas de los demás cuando dice, tú eres el culpable. Póngale que tu familia no tenga esas circunstancias, pero Dios te ha dicho que tenemos que hacer discípulos. ¿Cómo vas tú con ese plan? No, Señor, ni yo ni me discipulo. Entonces, ¿cómo si no te discipulas? Si no estás aprendiendo cómo a mostrar, cómo seguir a Cristo, cómo hacer un bien en las personas, ¿cómo quieres que yo te ayude? Mire, siendo Él el Rey, siendo Él el Señor, Él vino con humildad. Y se vino a poner en las manos de los hombres. ¿Para qué? Dijo, ahí voy. ¿Para qué? Para que me maltraten, para que se burlen de mí, para que, ¿verdad? Mire, Jesús fue tan humilde que Jesús debió entrar en Jerusalén en un pollino. ¿Era de él el pollino? No, pues era el rey, tiene una colección de pollinos. Entonces ya estaba escuchando una barbaridad que le iban a mandar al grupo y dije, no voy a caer en grupo para esto. Un pastor que dijo, hermanos, tengo una nueva revelación. Ajá, ¿cuál será? Dios me dijo que construyera, que construyera un garaje grande. Ajá, ¿y cómo para qué? Para que metiera todos los Ferraris que me va a dar este año. Semejante barbaridad. Y la iglesia así llena. No se trata de eso. Cuando alguien sea arrogante aquí y empieza a decir esa tontería, váyase de aquí. Porque Jesús, que es el rey, que tenía todo el poder de ser arrogante, porque yo soy rey, se me humillan todos. Y no, él fue humilde. El pollino era prestado. Cruzó el mar en una barca prestada. Murió en una cruz que no era para él, porque era para quién. ¿Y la tumba de quién era? También la tumba era prestada, era de José de Arimatea. ¿Ves? Siendo rey, dueño y amo de todo, no vino sino como un siervo humilde. ¿Qué te lleva a pensar que Dios, tan grande, tan hermoso, que no hay nada en este mundo, todo merece una reverencia entre Él, que puede hacer así? No sé si Él podrá hacer así, pero hace así y este mundo tiembla. Si dice, bueno, que la Tierra gire un microgrado, esto sería catastrófico. Ese Dios tan poderoso vino, ¿verdad?, para que se cumpliera la voluntad del Padre. Al escuchar esto no nos llena de paz y no nos llena también de regocijo saber, ¿verdad?, que la vida de Jesús fue marcada con un siervo obediente un siervo humilde por la obediencia. Pregunto, ¿verdad? Yo soy preguntón, ¿está tu vida marcada por la obediencia? Porque sabe que lo que espera de sus hijos es la obediencia. Dios no espera que, no, mira, Señor, me voy a escribir un seminario para ser el doctor. Si lo quieres hacer, hazlo, pero Él lo que quiere es obediencia. Obediencia. ¿Qué piensa de que Dios está en control? No te da hoy puedes salir con algo que aprendiste hoy, que Dios está en control de tu vida. Y eso para nosotros nos llena de paz, ¿verdad? ¿No nos da esto una gran confianza, un consuelo saber que no estamos aquí por una explosión y que no es lo que estás haciendo, no es, yo llegué aquí, bueno, ¿sabes qué, Señor? Yo me paré frente a un mapa. Así hizo mi abuelo el italiano, ¿verdad? Dijo así, que él se paró frente a un mapa, el abuelito, en el año 1950 y todo. Estaba en Italia en guerra y miró el mapa de América. Dijo, yo me voy para América porque me han dicho los otros compatriotas que América es una tierra de progreso. Y él dijo así, yo me paré, ¿verdad? Me paré y dije, ¿Argentina o Venezuela? Y escogí Venezuela. Dios no es así. Yo sé que esa Venezuela ahí la llevó Dios. Tú aquí no dijiste, no, yo vengo acá, vivo en Springdale. Dios te trajo para acá con un propósito. Y yo te animo el día de hoy a vivir bajo ese propósito, a vivir también con paz y confianza. Pero la vida no es un final feliz. O sea, no, el final de feliz para Cristo fue la cruz. Lo que te quiero decir es que en ese proceso de vivir para Él no va a ser fácil, pero vas a crecer. Segundo punto, la llegada del rey. Entonces trajeron el pollino, Jesús, y echando encima sus manos, y Él se sentó sobre él. Como el pollino nunca había sido montado, ¿qué tuvieron que poner? ¿Verdad? No tenía una silla el pollino, tuvieron que poner unas mantas, ¿verdad? Muchos tendieron mantos y otros tendieron ramas, ¿verdad? En el camino. Muchos. ¿Quiénes son los muchos? Ya dije que son aquellos que venían de Betania y que estaban allí por el evento. Muchos, ¿se acuerdan que venía el evento que viene, qué? La Pascua. Como 2 millones de judíos iban a la Pascua. Pero ese día venía Jesús y había sanado a Lázaro. Entonces, ¿qué venía? ¿Verdad? Venía.
Así que Juan 10:9 dice, sobre todo el 10 nos dice que los judíos no solo habían resuelto matar a Jesús, sino también a Lázaro. Dice, wow, ¿por qué? Porque dice que muchos se apartaban de la religión y creían en Jesús. Así que qué hermoso es cuando Dios nos llama a nosotros, para que nosotros nos llama a entregar nuestras vidas, ver ese fruto en que muchas personas están cambiando su vida religiosa y se apartan para ir en pos de Jesús. ¿Verdad? Eso es uno de los proyectos para nuestras vidas, que dice, muchos se apartan y hay fruto, aunque no es fácil ver el fruto, hay que ser perseverante, pero sí hay fruto. Esto, ¿verdad? Jesús nos sacó de una religión estéril, de una religión muerta, llena de ¿qué? De tradiciones, de dogmas. Y en esta semana particularmente, sin hablar mal de ninguna, ¿verdad?, religión, en esta semana particularmente mucha gente está detrás de los ritos, tradiciones muertas. Y nosotros, en vez de criticarle, como hay una ex de venezolana, ¿verdad?, que se puso a hablar mal de uno de los ídolos de Venezuela, y así no es la cosa, ¿verdad? Así no es la cosa, porque nosotros podemos, a Dios tenemos que, en vez de pavonearnos y hablar mal de las demás religiones, yo lo que tengo que hacer es disfrutar que Dios me sacó a mí, ya no estoy allí, y buscar la manera estratégica de cómo ganarlos, pero con odio y diciendo eso, esta semana la gente que no come esto y aquello y son unos tontos. No, eso nosotros no somos, porque recuerda que nosotros tenemos que responder con gracia. Es con gracia, porque nosotros igual estábamos de ciego. La diferencia entre ellos y yo es que Jesús me sacó a mí, ¿verdad? No hay nada bueno en nosotros para salir de ahí. Nosotros no salimos por nuestra propia sabiduría. Dios nos sacó de allí. Y les decía que hay más o menos unas 2 millones de personas que estaban allí, porque saben que más de 250,000 corderos fueron sacrificados. Imagínense los ríos de sangre, ¿verdad?, de lo terrible que era Jerusalén en el tiempo del sacrificio. Más de 250,000 corderos eran, ¿verdad?, sacrificados, pero iba a ser sacrificado el cordero final, Jesucristo. Todo eso era una imagen. O sea que habían más de 2 millones de personas y todo ese tipo de personas, estas personas venían detrás de Jesús y delante, ¿verdad? Y muchas veces evitaba. ¿No les causa extrañez que Jesús le decía cuando hacía un milagro? ¿Qué decía Jesús? Cuando hacía un milagro, ¿qué decía Jesús? No se lo digas a nadie, ¿verdad? No se lo digas a nadie. Cuando hacía un milagro le decía a las personas que no dijeran nada. Pero en este momento, ¿qué? Quería entrar por todo lo alto. ¿Por qué? Porque era su despedida del ministerio, ¿verdad? Para que se cumpliera también la palabra. No busques, anota, Segunda de Reyes 9:13. De ahí viene el Segunda de Reyes 9:13. De ahí viene este recibimiento. El recibimiento, ¿verdad?, de la entrada del rey a Jerusalén con palmas y con esos vítores y decir Hosana, es el recibimiento de un rey. Porque ahí dice, entonces todos se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las escalones, tocaron la trompeta y dijeron, Jehú es rey. Así que los mantos y las ramas eran una especie de alfombra roja para recibir al rey. Por eso Jesús, ¿verdad?, este rey que vino, humilde, va a ser sacrificado, pero me voy a despedir a lo grande, diciendo yo soy el rey, pero a lo grande con la humildad que él tiene. Y se estaba cumpliendo Zacarías 9:9. Mire lo que dice Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, regocíjate, expresa gran alegría sobremanera como muchas hijas de Sión, ¿verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene de ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino hijo de Asna. ¿Sabe que esto fue escrito 500 años antes? Y en la entrada estaba celebrando, venía el rey mesiánico, pero también, ¿verdad?, él estaba diciendo, el rey venía montado, a diferencia de el que le dije, los reyes venían montados en caballos y Jesús venía montado en un pollino, porque Jesús estaba mostrando la humildad de aquel que venía, ¿verdad? Él vino y por eso nosotros, ¿verdad?, de ese momento y en el año 300, no se celebraba esta semana, pero del año 300, 400 se empieza a celebrar esta semana, ¿verdad? Como un domingo como hoy, como Domingo de Ramos. Como dijo alguien, Jesús no vino a subirse en el trono, Jesús vino ¿a qué? A morir en la cruz. Los que iban delante gritaban, ¿sabe qué significa la palabra Hosana? La palabra significa, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Esta multitud estaba frenética, ¿sí entienden el término frenético? Estaban
sálvanos, Hosana, Hosana, gritaban desesperados a la venida del Señor Jesús. La gente no dudaba en ningún momento que Él era un rey, no, que Él había venido, ¿verdad? Y ellos con alabanza, pero estaban muy lejos de adorarle con el corazón. ¿Qué podemos aprender de la actitud de estas personas? Las personas estaban recibiendo alabanza, pero era solamente ruido. Solamente, ¿saben, mis amados? ¿Saben cuál es el instrumento más importante para la adoración? ¿Cuál será? Bueno, aquí no tenemos casi instrumentos. ¿Cuál es el instrumento más importante? Amén. El instrumento más importante para adorar a Dios es nuestro corazón. Y ellos hacían ruido. Y hay mucha gente que las iglesias hacen ruido. Y les gustan las iglesias de ruido. Pero su corazón está fuera de allí. ¿Verdad? El instrumento más importante es nuestra adoración, es el corazón y la alabanza. ¿Cómo podemos expresar nuestra alabanza genuina? ¿Sabe cómo? Conociendo más a Dios. Porque por eso cantamos hoy este tipo de atributos de Dios, para que la respuesta de nosotros sea adoración. Ellos estaban muy contentos porque creían que ya se iban a acabar sus problemas. La gente se había ideado un rey político que iba, este es que va a terminar con Roma, que nos tiene pisoteados, nos tiene esclavizados, nos tiene cobrando impuestos. Pero ¿sabe qué? Estaban muy lejos, tenían un Dios en su cabeza, un rey mesiánico que no era Jesús. Y cantaban, esto que cantaban era el Salmo 118, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, hermanos y hermanas, vino como humilde siervo a servir a su pueblo muriendo en una cruz. Y aunque llegará el día que el Señor Jesús reinará y gobernará, ya no vendrá en un pollino, sino vendrá en un caballo. Ese es el día que viene a hacer juicio, ¿verdad? Y el día jueves, en nuestra reunión de discipulado, aprendimos algo hermoso. Aprendimos que hay una gran bendición de aprender de los ejemplos de las personas que nos rodean y que ahora nosotros vivimos para hacer un bien en aquellos que están al lado. Que es hermoso imitar la fe de aquellos que nos rodean. Así que el punto es que los discípulos están buscando. Jesús, como el gran discípulo de discípulos, vino a hacer un bien a nosotros. ¿Cuál es el bien que Jesús hizo en nosotros? Nos salvó. Y también dijo, no los voy a dejar solos hasta el final. Así que el mayor regalo de la salvación, después de todo lo que eso implica, es poder servir a los demás, poder buscar el bien en los demás, porque con eso estamos tendiendo puentes, estamos haciendo un bien espiritual. La Biblia dice en Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como superiores a ustedes. Yo te dejo esta tarea para la casa, que es imposible. ¿Cómo tú vas a ver a tus hermanos como mayor a ti? ¿Cómo yo puedo ver a mi hermana Angelita como superior a mí mismo? Sin que vengan todos los alegatos. Yo soy de aquí, yo hago esto, yo hice esto, yo conozco esto. No, eso es muy carnal. Yo debo mirar a mis hermanos, por muy humilde que sea, que yo ahora estoy para bendecirlos y hacer un bien en ellos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sigue el verso, sino también procuren los intereses de los demás. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Por eso Cristo vino a la cruz y murió así, porque Él venía a hacer un bien en todo. Pregunto, ¿estás consciente de que tus actitudes, tus decisiones y lo que vives está influyendo a los demás para bien o para mal? Es muy egoísta decir, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a la iglesia, pero no voy a saludar a nadie porque estoy mal geniado. Me voy a sentar ahí. Hoy es para mí, el día para mí. Se oye bonito, ¿no? He tenido esa hermana y uno alegato. Señor, he tenido muchas cargas, muchas pruebas, muchas luchas. Y hoy no quiero hoy yo quiero recibir. Y se oye bonito, como si tuvieran un spa. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de morir a ese egoísmo y bendecir a los que te rodean. Muy fácil. Hoy dicen algunos, yo hoy me voy a bajar de la cruz. Y le voy a decir a mi hermana que me tiene cansada que, oye, qué impertinente eres. No se puede, no hay permiso. Porque yo debo responder con gracia a una persona impertinente, una persona que quizás no tiene sabiduría para preguntar. Ponte que yo vengo a la iglesia y siempre hay, y bueno, me peleé con mi esposa y llegan, y su hermana, ¿y la esposa qué pasó? Y Señor, voy a la iglesia, pero que nadie me pregunte nada. Porque, Sí. Estoy escuchando sobre el sufrimiento y lo que pasó en República Dominicana. Y los dos predicadores que escuché, que lo mejor que hicieron los amigos de Job fue estar callados. La semana que se cayó fue una bendición. Cuando empezaron a preguntar, dañaron todo. Así que hay que vivir intencionalmente para hacer un bien a los que están alrededor. De eso vino Cristo, hizo un bien en todos. ¿Cómo nos salvó?
¿Vives siendo sensible a las necesidades de tu hermano? Si yo te pregunto, a ver, ¿qué padece mi hermana? ¿Qué necesidad tiene mi hermana Angelita? Te pregunto, ¿tú conoces alguna sin ser una cosa de chisme? O Roberto, ¿qué necesidad tiene Roberto ahorita? Que mañana voy a viajar a presentar un informe. Y necesito las oraciones para poder ir a Little Rock y volver a presentar un informe de cómo estamos con mi iglesia, qué está pasando. Entonces, eso debería ser tu interés. Bueno, voy a orar para que el pastor le vaya bien y le vaya bien y tal. Pero, amado, dice la Biblia, ¿verdad? En 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, 2 Corintios 5:15. Hermano, ya no vivamos más para nosotros. Vive como Cristo para los demás, ser una bendición para los demás. Para esto hay que hacer de nuevo, porque estamos en una época de selfies, ¿verdad? ¿Qué es una época de selfies? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? Yo soy el centro de todo, pero de eso no se trata el cristianismo. Ya no somos el centro del universo. El centro del universo es Cristo. El cristiano ya no vive. Analiza las actitudes. Sigamos el camino de Jesús, no el de nuestra cultura. Hagamos lo siguiente. Pregunta, ¿estoy compitiendo por la atención o la aprobación de la gente? O sea, que llegué y nadie me saludó. Y saludaron más a mi hermana Nani, la saludaron mucho y a mí no me saludaron. ¿Estamos en competencia con los demás? ¿Me resulta difícil o fácil alegrarme por el éxito de las personas? Y yo yo estoy solterona. Y la que está al lado ya consiguió marido. La hermana que está al lado. Alegrémonos con lo que les pasa a las personas de nuestra... ¿Soy un engreído? Yo soy humilde. ¿Soy un engreído? ¿Sabe quién podría ser un engreído? Jesús. Él tenía todo. Es perfecto. ¿Soy un engreído? ¿Me creo superior a los demás? ¿Me preocupan las necesidades de mis amados hermanos? Si Jesús hubiera venido a revolucionar el pueblo de Jerusalén, ese hubiera sido el momento. Habían 2 millones, estaban en Jerusalén, hubieran tomado a todos. Pero ¿sabe qué? Muchos en ese día querían un Mesías a su medida, que les diera de comer, ya les había dado de comer, ¿verdad? Que siguiera haciendo milagritos, que les resuelva los problemas. Ellos querían un Mesías a su medida. Por eso nosotros como iglesia tenemos un tiempo de estudio bíblico para presentarte quién es Dios de verdad. Dios se conoce por sus atributos. Dice la Biblia, por eso que dice la Biblia, no hagáis imagen y semejanza de nada, ¿verdad? Jesús, pues nosotros podemos estar pensando y venir a la iglesia con un Dios que no existe. Alguien me dijo una vez, y ¿sabes qué? Ese Dios que tú predicas es tremendo, dígame, qué juicio, qué ira. Ese Dios no es mi Dios, porque mi Dios es puro amor. Pues sí, tu Dios es puro amor, pero ese Dios que tú tienes no existe. No existe, porque Dios ama. Pero no va a dejar con ese amor ¿verdad? Pasar lo malo. Como tú como padre disciplina a tus hijos cuando se pasa la raya, Dios también lo hace con nosotros. Pero lo bueno es que Él es un Dios amoroso. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Del amor pasaron ¿a qué? Al odio. Lamentablemente, muchos salen de las iglesias defraudados por lo mismo. Tienen un Salvador que ellos mismos han creado y las iglesias lo han afirmado. Mira, ya el hermanito de camisa blanca. Dios tiene grandes cosas para ti este año. Y sí es verdad, pero lo que cree es que no va a tener problemas, no lo va a despedir del trabajo. No. Ya estamos pensando en billete, en éxito, la manera terrenal. Y cuando ven que no pasa, salimos. A mí me pasó una vez. A mí una vez pacté en una iglesia, ¿verdad? Una tontería de pactar. De que me roben y me estafen por no leer la Biblia. Esa palabra está... Aquí podemos cantar Dios de pacto y Dios ha hecho un pacto con nosotros, pero pactar con dinero para que Dios me dé algo es como ir a una casa. ¿Usted le ha hecho la monedita? Bueno, yo le metí, nomás salió. Usted mete para que el banco de Dios. Y estaba escuchando un predicador de la iglesia más grande aquí, hispana, que estaba prometiendo bendiciones y que estás tú sembrando en Cristo. Muchas cosas que son espirituales, pero lo estaba llevando a lo material. A que si tú siembras vas a cosechar en lo material. Y Dios no está prometiendo eso. Entonces gente tiene un Dios así de esa manera. Se lo han creado en su mente, ¿verdad? Y pueden llegar del amor al odio. Sus expectativas sobre Jesús estaban equivocadas. Y naturalmente, ¿cómo se va la gente? Dice, bueno, me iba a hablar de cuando yo pacté. ¿Te lo cuento? Yo pacté, ¿verdad? Yo estaba en una iglesia de estas locas y hice un chequecito, ¿verdad? Prácticamente di lo último que tenía, ¿sí? de la cuenta. Porque se va a levantar una iglesia allá en Brasil. Y yo di casi que me voy a pie. Bueno, en ese mismo momento a mí me robaron el carro.
en vez de pactar y ver lo bueno, me vio, no me iba a poder ir peor. Y al final, al mes o a los 2 meses, este tipo, porque no se puede llamar pastor, es un tipo, dijo, ¿sabe qué? Bueno, la iglesia que íbamos a levantar en Curitiba se cerró. No se dio, como si fuera un negocio. Mire, cuando Dios dice un sí, ahí crece lo que tiene que crecer. No se dio. Y empezaron a hablar infidelidades ahí de que, no, mi hermanita, vivíamos ahí con la hermanita y mi hermanita colgaba los panties allí, y yo le veía los panties, unas tonterías. Y yo dije, Señor, ¿y yo qué he hecho? Entonces a veces tenemos un Dios, una expectativa de Dios y nos salimos defraudados, porque ese no es el Dios de la Biblia. ¿Verdad? Debemos tener cuidado de no estar adorando una caricatura con falsas expectativas. Te pregunto, ¿podrás pensar tú en adoración sin música? ¿Podrás tú pensar en adoración sin que no haya una guitarra, sin que no haya batería, sin que no haya canciones? Porque adorar es la vida completa. Pero para eso hay que conocer indisputablemente. La música es una parte buena, pero pequeña, de la adoración. Nuestra finalidad es glorificar a Dios. Esa gente lo estaba lavando de labios, pero sus corazones eran de piedra. Cuidado con la gente entusiasta, adoradores que gritaban Hosana y terminaron gritando crucifíquele, por tener a Jesús como un mesero, ¿verdad? Un hechicero. Hay gente que cree que Jesús es el diseño de la lámpara, que le frota y le da aquello y le doy aquello. No, a mí Dios este año me ha bendecido con esto y con esto. A mí a veces que estamos haciendo la devocional me da pena porque, confieso, muchas veces pasamos a las peticiones. Y son peticiones por salud y eso, pero nos saltamos un paso muy importante que es la adoración. Que es expresar a Dios, tú eres grande, tú eres... ¿Por qué crees que el Padre Nuestro, verdad, que estamos estudiando los miércoles, ¿por qué crees que el Padre Nuestro solamente dice el pan de cada día, dánoslo hoy? Y lo demás se trata de las primeras partes, adoración a Dios. Porque en el momento que tú estás adorando a Dios y estás exclamando su grandeza, tú estás creciendo, tú estás siendo cambiado. Tú no crees, si tú le dices a Dios, tú eres bueno, tú eres hermoso, Él no está creciendo, Él no sabe que es así, pero yo estoy creciendo en adoración, yo estoy entendiendo. Y por eso, ¿verdad? Es muy importante lo que cantamos, poner los ojos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. Esto es lo que logramos, ¿verdad? Primeramente, cuando ponemos los ojos en Jesús, ¿qué hacemos? Quitamos la mirada de nosotros, de nuestra atención. Y poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Nos trae admiración y aprecio. Él vino a que sometamos nuestra obediencia a su voluntad. Pregúntate, ¿qué quieres que Dios, Señor? En vez de decir, Señor, hazme esto, pregúntale, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Ah? Parece dominicano, ¿no? ¿Qué quieres tú que yo haga? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que tú haga? Porque siempre decimos, Señor, no me has hecho esto. Pero lo hermoso es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya como siervo del reino vivimos para servirle. Mi pregunta al aire, ¿estás sirviendo al reino? Me conteste. Él no merece no merece aquel que vino, que derramó su sangre por nosotros, que estamos muertos y que vivíamos esclavos. Y que el rey no merece nuestro servicio y nuestra adoración. Que le sirvamos con nuestra vida. No es seguir las pisadas, ¿verdad? Él vino a establecer su reino, debemos predicar. Así que es todo lo demás, las falsas expectativas son todas contrarias. ¿Verdad? Alinea tu vida a la voluntad de Dios, mi hermano. Alidia, mi hermana. Vive para adorarle, glorificarle, celebrar su gracia porque ha tenido contigo. Y podemos decir, Hosana, Señor, sálvanos hoy. ¿Cómo podemos hacer esta oración para pasar al último punto? Hosana, sálvanos ahora de nosotros. Hosana, que significa sálvanos. Hosana, sálvanos de nuestros pensamientos. Hosana, sálvanos hoy de nuestras luchas diarias. Hosana, sea un grito entusiasta por la ayuda que ha de venir del cielo para cuando tú estás en situaciones. Tercer y último punto. La mirada triste del rey. Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Y después de mirar alrededor salió para Betania con los 12 discípulos. El versículo 19 del mismo capítulo dice, el pasaje paralelo, Lucas dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Estos fariseos querían que reprendieran porque ellos eran una amenaza a su popularidad. Es peligroso, ¿verdad? Tratar de aparentar, verse bien como estos fariseos y ser bien por él. Dice al final, ¿verdad? Que Jesús lloró. ¿Sí? Dice que ese es el versículo más corto de la Biblia. Después de Jesús entrar y hizo eso, Jesús lloró. ¿Sabe por qué lloró Jesús? Y la palabra lloró significa de manera profusa, o sea, lloró bastante, se privó, sollozó,
algo audible. Lloró con sentimiento. ¿Han escuchado ustedes? ¿Ah? Y no es un vallenato, no con sentimiento, no, sino que llorar con sentimiento. Lloró así de corazón. ¿Por qué? Porque 40 años después, esa ciudad donde estaba entrando iba a ser destruida. Jerusalén, ¿verdad? Cuando en Mateo 24 dice que no quedará piedra sobre piedra, no está hablando de momentos de ahora, estaba hablando que eso se cumplió en el año 70, cuando el general Tito destruyó. ¿Y saben cuántos murieron? 1 millón. Dice que era tanta el hambre que la gente empezó a cocinar las correas de los zapatos para comer. Y en septiembre, que fue el momento cuando entraron, más de 1 millón de judíos fueron vendidos también. Los que quedaron fueron vendidos como esclavos. ¿Verdad? Y Jesús había entrado y le rechazaron, le crucificaron. Se cumplió la profecía, ¿verdad? Déjame decirte para terminar una cosa. Al escuchar al rey que está llegando, ¿qué piensas tú? Al ser enviados a los discípulos un pollino y ver que Dios estaba obrando, que tiene todo controlado, ¿qué piensas tú? Por eso, aunque creemos hoy que el mundo está perdido, Dios está en control de este mundo. ¿Y sabes cuál es la salvación para el mundo? La iglesia de Jesucristo. Tú eres la salvación para Sprinter. ¿Cómo? Dirá uno por allá, ninguno acá, ¿no? Ni papeles tengo, ¿cómo voy a hacer yo la salvación para Tú, si estás aquí y eres un hijo de Dios, tú eres la salvación para este pueblo, porque tú exponiendo el evangelio, estás exponiendo el único mensaje que puede transformar a esos que te rodean. A esos tan difíciles, pues mírate tú. No hay nada difícil para Dios. Cuando la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No está pensando en los imposibles, cosas sobrenaturales, sino imposible es ver a gente que rechaza a Jesús rendida a sus pies. Por eso, Él está ejecutando su plan. Recuerden que dije lo que dice Nancy de Voldemort, el cielo gobierna. Jesús presentó de manera oficial como rey. Pregunto a mis amigos, si nos están viendo, si hay aquí uno, ¿ya lo recibiste? ¿Sabe que sería terrible que el rey llegara y se perdiera como se perdió esa gran cantidad de personas? Que Dios nos guarde de ser parecidos a esta multitud entusiasta. Y hablamos esta mañana de lo que es ser llevado por los sentimientos. Esta gente sentimental y cuando no recibió, que se muera. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre o la mujer que se lleva por los sentimientos es muy inconstante. Hoy quiere casi que ir a la cruz con Cristo, mañana no se quiere congregar. ¿Verdad? Sería terrible que nosotros estuviéramos pareciendo a esta multitud que adoró con corazones vacíos, que podamos caer rendidos ante Él y que digamos, Señor, ayúdame, que en medio de las horas más oscuras que se le daba la muerte, ¿verdad? Tengamos la confianza. Es la hora más oscura tuya. ¿Cuál fue la hora más oscura de este mundo? La muerte de Cristo. Cuando tú estés viviendo la hora más oscura, la más difícil, recuerda que Dios tiene el control. Amén. Y ante la fundación del mundo, Él tenía un plan. El rey vino para ser obedecido. Pregunto, ¿qué te ha llamado a hacer? Nosotros como iglesia tenemos varias cosas que te podemos decir que Dios puede hacer. Así que habla con nosotros. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Al terminar pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿A qué parte de la multitud te asemejas? ¿A las que gritan, Hosana? ¿Que se habían ideado un rey distinto? ¿O aquellas que pasaron de decir Hosana a decir crucifíquele? ¿O estás en aquellos que se han rendido su vida ante el Señor y son obedientes? Les pido que oremos. Cierren sus ojos y vamos a hacer oraciones de acuerdo a lo que estamos hablando, y esta es la semana, ¿verdad?, de la pasión de Cristo. Padre Celestial, yo en esta hora te pido, Señor, que esta muerte y resurrección de Cristo pueda refrescar, transformar los corazones, Señor, y que no nos olvidemos, Señor, si hay aquí amigos, o ahí están mirando amigos, la resurrección puede transformar tu vida, porque el poder de la resurrección es salvación para todo aquel que crea. Reconocer que somos pecadores y que estamos mal delante de Dios, pero que si tú has escuchado el mensaje y corres a Cristo, podrá ocurrir el mayor de los milagros. Pasar de ser una criatura a un hijo de Dios. Pasar a comer en la mesa luego de estar fuera de ella. Padre, seguimos orando, Señor, para que nosotros como iglesia podamos invitar durante esta semana familiares y amigos, compañeros de trabajo, a nuestro servicio de resurrección. Padre, oramos, Señor, para que los no creyentes, que vamos a invitar, Señor, se sientan tan agobiados
y puedan venir a esa necesidad, pueda ser saciada a través de nuestro abrazo, a través de de la predicación del Evangelio. Señor, oramos, Señor, para que esa palabra sembrada el día de hoy y el próximo, estamos orando, no sea arrebatado de los corazones, Señor. Oramos para que los no creyentes entreguen su vida a Cristo, Señor, y aquellos que se han apartado, Señor, vuelvan a redil, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber entrado a morir. Gracias, Señor, por tener el control y gracias por ser parte de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.